Descubierto, el escalofriante ofrecimiento de mi hermana a una secta maldita y EMBRUJAD a Javier no podía creer lo que estaba pasando. Su hermana María, su dulce María con esa risa contagiosa, estaba siendo absorbida por una oscuridad que él no podía entender. Cada día, la veía más distante, como una sombra que se deslizaba por el mundo, con una tristeza que la envolvía. Un escalofrío le recorría la espalda al notar cómo sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora parecían perderse en un abismo de miedo. Algo terrible estaba ocurriendo en su barrio, un lugar donde las risas habían sido reemplazadas por murmullos sombríos sobre una secta que prometía lo que cualquier adolescente anhelaría: poder, éxito y una vida mejor. Las noches se volvían más tenebrosas. Javier escuchaba rumores de jóvenes desaparecidos, cautivados por promesas engañosas, y su corazón latía con fuerza al pensar que María podría ser una de ellos. Una noche, después de un largo día de trabajo como repartidor de comida, decidió seguirla. La oscuridad lo envolvía mientras se ocultaba tras las sombras, su instinto de hermano protector guiándolo. La luna brillaba como un faro aterrador cuando ella se dirigió hacia el antiguo hospital abandonado del barrio, un lugar con fama de estar embrujado, donde se decía que se llevaban a cabo rituales oscuros. Con el pecho apretado, Javier se adentró en el edificio ruinoso. Las paredes temblaban a su paso, el aire saturado de un olor nauseabundo lo asfixiaba. Escuchó susurros, risas lejanas y gritos que retumbaban en su mente como ecos de desesperación. Su corazón palpitaba con tanta fuerza que temía que lo oyera alguien más. A medida que se adentraba, el miedo se hacía más palpable. Las sombras danzaban en la penumbra, dibujando figuras grotescas que parecían burlarse de su valentía. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. De repente, un grito desgarrador rasgó la oscuridad. La sangre se le heló en las venas. Avanzó, con pasos temblorosos, hasta encontrar una sala iluminada por antorchas. Allí, en medio de un círculo de cultistas con rostros cubiertos, estaba María, atrapada en una especie de trance. Sus ojos estaban vacíos, como si su alma hubiera sido arrancada. Los miembros del culto la rodeaban, entonando cantos ancestrales que reverberaban por el viejo hospital, apelando al terror olvidado en la historia del lugar. Javier sintió como el pánico lo inundaba. Cada latido era un recordatorio de que el tiempo se acababa. Los cultistas se volvieron hacia él, sus rostros animados por una locura aterradora. En ese instante, la realidad se desvaneció, debía actuar. Salvar a su hermana o arriesgarlo todo. Con la adicción al miedo palpando su piel, recordó la leyenda del hospital y cómo aquellos que entraban nunca volvían a salir. La angustia se apoderó de él mientras un grito seco atravesaba el aire como una cuerda desgastada. ¿Lograría rescatar a María o quedaría atrapado en ese oscuro destino? El terror lo envolvía, cada sombra parecía cobrar vida, y en medio de la noche, Javier se enfrentaba al dilema más grande de su vida, la lucha entre la luz y la oscuridad. El sudor le corría por la frente mientras Javier observaba a María, completamente inmóvil en el centro del círculo. Las antorchas ardían, lanzando un destello ominoso que dejaba ver las caras demacradas de los cultistas, sus ojos reflejando una chispa de locura. El canto, una melodía gutural, se hacía más intenso, como si el eco de las voces anclara su propia alma al horror que la rodeaba. La decisión ardía dentro de él, cocinando sus entrañas. Tenía que hacer algo antes de que la oscuridad que consumía a su hermana la absorbiera completamente. Se agachó tras una columna rota, su respiración era rápida, su mente presentaba preguntas aterradoras. ¿Qué querían de ella? ¿Qué le habían hecho? Tomando aliento, Javier se arrastró silenciosamente hacia el borde del círculo. La visión de sus ojos vacíos lo destrozaba por dentro, como si sufriera un desgarro que nunca sanaría. Justo en ese momento, él pronunciaba en silencio: no voy a dejar que esto pase.
Sus manos temblaban. De repente, recordó un viejo dicho sobre un talismán que una vez había escuchado en la boca de su abuela. Un objeto que repelía a los espíritus oscuros, una simple y pequeña cruz de madera que siempre guardaba en su bolsillo. Lo sacó con dedos temblorosos, sintiendo la textura rugosa entre sus manos. Cuando comenzó a avanzar, los cultistas giraron sus cabezas, sus miradas fijas en él. «No deberías estar aquí», gritó uno, pero Javier no se detuvo. Con el corazón en la garganta, levantó la cruz, sintiendo la calidez de la madera contra su piel. Un grito penetrante resonó en el aire, era un sonido que hacía temblar las paredes del hospital. «María», gritó, y su voz rasgó el velo de la oscuridad. Sus palabras parecían tener un peso, un eco de esperanza. La mirada perdida de su hermana se sacudió levemente, un destello de vida brilló en sus ojos. Pero la reacción de los cultistas fue inmediata. Saltaron hacia él, sus manos aferrándose al aire con ansias de control. Javier retrocedió, sosteniendo la cruz frente a sí, como un escudo. Las sombras danzaban, pero esta vez, él no se sentía solo. La brisa gélida se intensificó, y un murmullo comenzó a rodearlo, voces susurrantes que parecían canalizar el sufrimiento de quienes habían estado allí antes que él. ¿Qué iban a hacerle? La imagen de su hermana aún atrapada en medio de la locura lo aterraba, pero la fuerza de su amor lo mantenía en pie. No. Tenía que moverse. Con determinación, corrió hacia ella, atravesando el círculo con la cruz brillando en su mano. Las voces a su alrededor se alzaron en un grito de terror y furia. Uno de los cultistas se lanzó hacia él, pero Javier logró esquivarlo. Llegó hasta María, sus manos temblorosas tocando su rostro. «Despierta, hermana. Despierta». Los ojos de María parpadearon lentamente y, por un momento, vio la chispa de reconocimiento. Una lágrima corrió por su mejilla, como si abandonara la prisión de su trance. El grito del cultista retumbó en la sala, una llamada desesperada por recuperar su presa, pero Javier se mantuvo firme. La cruz parecía vibrar, resonando con una energía que él no podía explicar. Fue entonces que un estruendo surgió de la oscuridad, como un trueno atronador. Las paredes temblaron, y un viento helado llenó la sala, desafiando incluso a los cultistas. Javier sintió que el suelo se sacudía bajo sus pies, y comprendió que la lucha por el alma de su hermana estaba apenas comenzando. Antes de que pudiera reaccionar, el aire estalló en luz cegadora, y los cultistas retrocedieron, aterrados. ¿Pero sería suficiente? ¿Podría salvar a María antes de que la oscuridad reclamara aquello que le pertenecía? De repente, el horizonte se oscureció, y una nueva voz resonó en el aire, profunda y retumbante. Nadie se va sin un precio. Su corazón se detuvo. ¿Qué elecciones tendría que hacer Javier para liberar a su hermana de aquel horror? La cuenta regresiva había comenzado, y la oscuridad aún tenía mucho que revelar. Javier sintió que su pecho se oprimía mientras la voz resonaba, envolviendo el espacio con un eco nauseabundo. La rumoreante oscuridad parecía viva, pulsando al ritmo del latido de su corazón desbocado. Una mezcla de miedo y desesperación lo invadió. ¿Qué precio tendría que pagar? María, volvió a gritar, pero esta vez su voz sonó quebrada, como si los ecos de la sala intentaran tragarse sus palabras. María aún estaba allí, inmóvil, su rostro pálido y sus ojos inertes volvieron a la brillante luz de la cruz, pero la conexión parecía tambalearse de nuevo. Los cultistas, recobrándose, se movieron en un sinfín de gestos rabiosos, como un enjambre de avispas enardecidas. Uno de ellos, un hombre de barba enredada y ojos ardientes, se abalanzó sobre Javier, dispuesto a quitarle la cruz. Con un movimiento rápido, Javier se hizo a un lado, sintiendo el aire cortante justo a su lado. El estruendo de sus cuerpos chocando contra las columnas resonaba como un eco macabro, mientras Javier se esforzaba por mantener el foco. Sabía que la cruz era su única defensa, pero la idea de fallar lo paralizaba. La figura de su hermana en el centro del círculo apenas se movía, como si todo lo que hacía Javier significara nada frente a la fuerza oscura que la mantenía atrapada. De pronto, la voz resonante que había retumbado en la sala habló de nuevo. ¿A qué estás dispuesto a sacrificar para liberarla? El aire cargado parecía aspirar toda esperanza, dejando solo un vacío opresor.
Las palabras se colaron en su mente como veneno, silbando su respuesta como una serpiente. No quiero hacer un trato. Solo quiero salvarla. Javier se sentía atrapado entre sus instintos y lo que estaba ocurriendo frente a él. Su hermana, la única familia que le quedaba, no podía ser un objeto de negociación. El horror de lo que los cultistas representaban le llenaba la cabeza de imágenes grotescas, las sombras parecían acercarse a él, formando figuras que susurraban promesas y maldiciones, y por un instante, Javier sintió la tentación de rendirse. Pero entonces, el brillo de la cruz palpitó intensamente, como si respondiera a su lucha interna. Era un destello de esperanza en medio de la oscuridad. María, lucha, gritó de nuevo, pero esta vez, su voz era firme, potente. Se acercó a su hermana, sabiendo que el momento de tomar una decisión se acercaba. Las miradas de los cultistas se fijaron en él, implacables como sombras que amenazaban con devorarlo por completo. Despierta, hermana. Estás más fuerte de lo que crees. Las palmas de Javier temblaron sobre el rostro de su hermana. Con cada palabra que pronunció, la atmósfera se encendía como si estuviera invocando a los mismos demonios de la oscuridad con su amor. Repentinamente, los ojos de María parpadearon nuevamente, esta vez con más intensidad, como si una chispa empezara a encender un fuego olvidado en su interior. Sin embargo, el culto no se daría por vencido tan fácilmente. Desde el fondo del círculo, la voz del líder cultista resonó como un trueno. Si deseas liberarla, deberás enfrentarte a la verdad que ella ha ocultado. El precio no es solo tu alma, querido hermano. Es tu memoria. Javier sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Qué significaba eso? El horror se instaló en su mente. ¿Qué secretos había guardado su hermana, y a qué tendría que renunciar para salvarla? Las risas de los cultistas llenaron el aire, un sonido elocuente de desesperación. Javier miró a su hermana, a la luz titilante de la cruz y sintió que el tiempo se detenía. Su corazón latía con fuerza, como un tambor marcando la cuenta regresiva, sin poder resistirse a la presión de la situación, se dio cuenta de que la decisión no podía esperar. Con un último grito, dijo, «Estoy listo». Pero, ¿era realmente lo que quería? La sala se oscureció de repente, y el aire vibró como si algo se acercara. Javier sintió el peso de una sombra envolvente y supo que lo peor aún estaba por venir. Entonces que lo sea, respondió la voz retumbante, mientras la oscuridad comenzaba a desbordarse, como un océano en tempestad. La oscuridad se expandió como una niebla densa, envolviendo a Javier en su abrazo gélido. De repente, la sala se iluminó con un centelleo intermitente que parecía zambullirse en sus pupilas. La cruz brillaba con una luz casi sobrenatural, desafiando la tenebrosidad. Pero el efecto era fugaz, como una estrella que se extingue. Javier sintió que su corazón se contraía, un latido escalofriante que resonaba en su cabeza. Tu memoria que has olvidado, Javier, resonó la voz, profunda y burlona. Era como si la sala misma hablara, cada rincón reverberando con el eco de sus palabras. Las sombras danzaban alrededor, acercándose cada vez más. Javier cerró los ojos, tratando de resistir el impulso de sucumbir al terror. Un eslabón perdido en su mente clamaba por volver, pero cada intento de recordar era como intentar aprender el humo. Se vio obligado a abrir los ojos de nuevo, el fragor de las risas cultistas a su alrededor lleno de malicia, como un coro de condenados. María parecía aún atrapada en su trance, su rostro inexpresivo y su cuerpo inmóvil. Sin embargo, Javier sabía que había algo en su interior que luchaba por liberarse. Esa chispa de determinación que él podía ver en ella. Despierta, hermana. No dejes que te roben, gritó con todas sus fuerzas, pero la voz retumbante continuó, burlándose, ¿es más fácil morir que recordar, no lo crees? Deberías escuchar las verdades que yacen enterradas. Nadie escapará de lo que el pasado les impone. El líder cultista se adelantó, una figura imponente en la penumbra. Su mirada ardiente atravesó a Javier, como si pudiera ver dentro de su alma. Nadie, ni siquiera tú, puede luchar contra la sombra de su historia, pero puedes cambiarla. Ofrecemos otro camino. Javier sintió una profunda náusea. ¿Qué ofrecían? ¿A qué costo? El líder abrió su mano, revelando un objeto antiguo,
un reloj de bolsillo. Era elegante, con incrustaciones de un metal que parecía vibrar con energía oscura. Mira, este reloj guarda los recuerdos de aquellos que quebrantaron sus pactos, de los que han olvidado. Te daría poder, pero a cambio, necesitarás entregar un pedazo de tu pasado. Javier se estremeció. ¿Qué significa eso? No puedo. No puedo perder más de lo que ya he perdido. Las palabras brotaban de su boca como un grito ahogado. La idea de olvidar a María, de borrar todo lo que había sido por ella, lo aterraba. El culto comenzó a murmurar, y el clima se tornó cada vez más pesado con su energía maligna. Los ojos de Javier se enfocaron nuevamente en su hermana, deseando que ella volviera a ser la María que conocía. Pero la oscuridad era inmensa, como una bestia hambrienta preparada para devorar sus pensamientos. Entonces, antes de que Javier pudiera reaccionar, un grito desgarrador emergió de los labios de María. La sala se estremeció, y la luz de la cruz estalló en 1000 fragmentos brillantes que bailaron en el aire como luciérnagas atrapadas en tormento. Javier. Recuerda, no olvides. En ese instante, todo se congeló. Los cultistas quedaron paralizados, sus miradas fijas en la luz que emanaba de la cruz. Desde un rincón de su mente, Javier sintió como un torrente de recuerdos olvidados comenzaba a fluir. En medio de la confusión y el terror, comprendió que su hermana estaba tratando de advertirle. No había descuento, no había un precio que pudiera pagar. La verdad sobre ellos era la clave, y recordar podía liberarlos. Pero para eso, debía arriesgarse a sumergirse en lo que había sido. Enfrentando un retorno oscuro, con un temblor en las manos, se dirigió hacia la cruz, decididamente sin mirar atrás. «Estoy listo para enfrentar la verdad», gritó. ¿Sería esa la respuesta, o solo el principio de una nueva pesadilla? La risa cultista resonó de nuevo, seguidas por susurros ominosos. «Bienvenido a tu perdición». Y antes de que pudiera reaccionar, el tiempo se desnudó por completo y la sala se transformó, despojándose de su forma. La batalla por su memoria apenas comenzaba. El aire se tornó pesado, como si miles de pequeños dedos lo estrangularan. Javier sintió como su piel se erizaba ante la creciente oscuridad que lo rodeaba. La cruz parpadeaba aún, pero su luz se apagaba lentamente, dejando tras de sí un eco plateado de recuerdos perdidos. Fue entonces cuando sucumbió al primer destello de su pasado. Recuerdos distorsionados aparecieron ante él como visiones quebradas, la risa de María de niño, corriendo entre risas en su casa, los antiguos juegos en el campo, el refugio que encontraban en la compañía del otro. Todo se tornó borroso, como un espejismo que se desvanecía en el aire denso. Pero también estaban las sombras, los destellos de miedo que lanzaron su historia de vuelta a los rincones polvorientos de su mente. ¿Qué había sucedido realmente? «No dejes que se lo lleven», la voz de María resonó una vez más, un grito que atravesó la penumbra, pero ahora tenía un matiz de desesperación. La oscuridad reía, burlándose del sufrimiento de ambos, un coro maligno que apretaba el pecho de Javier como una garra. «Recuerda, hermano, no quieres conocer la verdad», la voz se tornó seductora, casi dulce. La figura del líder cultista se movió hacia él, con el reloj de bolsillo brillando en su mano. «Este es tu momento. Puedes renacer. Mires donde mires, la culpa, la pena te acecha. Pero aquí, todo se puede cambiar. Solo debes entregar lo que ya no te pertenece». Javier sintió un tirón en su estómago. ¿Cuántas cosas había dejado atrás? ¿Cuántas de ellas eran demasiado dolorosas para recordar? Se quedó parado, luchando entre dos mundos, el oscuro presente que lo amenazaba y el pasado que intentaba abrazar. «La memoria es un arma de doble filo», gritó uno de los cultistas, sus ojos brillando con locura. «Te has visto a la sombra de tus miedos, Javier. El pasado no es más que un espejismo. Si quieres liberarte, si verdaderamente amas a tu hermana, debes enfrentarlo». De repente, un torrente de imágenes lo golpeó. Recuerdos vívidos de su infancia, de una risa contagiosa que había perdido, de un grito ahogado en la noche, de una promesa quebrada. La luz volvió a iluminarse, y Javier supo que algo oscuro y poderoso lo había seguido todo este tiempo, una sombra que amenazaba con enterrar a ambos. «Javier». María parecía despertar lentamente, sus ojos luchando por abrirse a la luz. «Recuerda, no dejes que te silencien.
No entregues nada. La verdad no duele tanto como el olvido. La oscuridad, furiosa, giró a su alrededor como una tormenta, pero Javier sintió que podía escuchar por encima de la tormenta. Las palabras de María resonaban, como un mantra que insistía en no claudicar. Recordar. Enfrentar. Luchar. Con un aliento profundo, se sintió invadir por una oleada de valor. Se acercó al reloj, sus dedos temblando al tocar su superficie fría. De repente, una visión desgarradora se apoderó de él, un pacto oscuro que había llevado a su hermana a ese estado. Ella había sido víctima de un sacrificio que debía cambiarse por poder en manos de esos demonios. No puedo dejarlos ganar, gritó, rechazando el reloj. Las sombras comenzaron a retroceder, pero una risa amarga resonó, un eco de promesas traicionadas. ¿Crees que puedes escapar? La verdad tiene un precio, Javier. Entonces, la sala dio un giro violento y se desmoronó, dejando a Javier y María en un abismo indescriptible. Un frío abrasador lo envolvió, y sintió el terror trepidante de lo desconocido. Justo cuando todo parecía perderse, una silueta emergió entre la negrura. La memoria no se olvida, Javier, y la verdad está más cerca de lo que imaginas. Al ver aquella figura, Javier sintió el terror mezclarse con una nueva pregunta. ¿Era ese alguien dispuesto a revelar lo que realmente había sucedido? La angustia y la esperanza se entrelazaban en su pecho, preparándolo para el enfrentamiento inminente. ¿Quién sería el próximo en caer en la sombra de su historia? La figura entre la negrura se fue haciendo más clara, un contorno conocido que desafiaba a la lógica. Era su madre, su rostro marcado por las décadas y las lágrimas, la mirada fija, intensa. Hijo, susurró, haz lo que debes. La verdad, aunque aterradora, es la única forma de liberarnos. El temor se apoderó de Javier. La calidez de su voz contrastaba con la frialdad de los cultistas que lo rodeaban. ¿Era realmente su madre? Las sombras se retorcían a su alrededor, atrapadas entre el deseo de escapar y el anhelo de resolver lo que había quedado en la oscuridad. ¿Por qué me dejaste?, preguntó, su voz apenas un hilo de desesperación. No pude protegerte, respondió. Las decisiones que tomamos nos han atado a este mundo de pesadilla. Pero aún hay esperanza. Necesitas romper el ciclo, Javier. Solo tú puedes hacerlo. Un temblor recorrió su cuerpo. La figura de su madre se desvaneció brevemente y regresó con la misma angustia en su mirada. Ellos saben que puedes recordar. Utilizan tus miedos en tu contra. Debes enfrentarte a tu promesa, a ese pacto que nunca hiciste. María necesita que luches. En ese instante, los cultistas comenzaron a reírse, una risa cruel que resonó en la oscuridad. ¿Qué puede hacer un niño perdido?, le gritó uno, su voz retumbando como un trueno. El pasado es una cadena que no puedes romper. Tu familia se alimenta de sombras, y tú no eres la excepción. Javier sintió el corazón latir con una rapidez vertiginosa. ¿Qué sombra me persigue?, preguntó, con la voz temblorosa. Una reacción vibrante recorrió la oscuridad, como si las palabras fueran un grito en medio del silencio total. El líder cultista se acercó, con el reloj en la mano brillando como un destello de traición. La verdad está siempre presente. La pregunta es, ¿estás dispuesto a aceptarla? Solo aquellos que miran a los ojos de su dolor pueden liberarse. La habitación comenzó a girar nuevamente y la sensación de caer se apoderó de él. Su mente se llenó de visiones veloces. Imágenes difusas de una ceremonia oscura, la silueta de María, sus ojos cerrados, entregando algo que nunca debió ser ofrecido. El horror lo engulló. De repente, sintió una ráfaga de lucidez. No, gritó. No me iré a ningún lado. Soy más fuerte que esto. Las sombras titubearon, el eco de su desafío resonando en el aire pesado. Más fuerte que esto. La voz del cultista se tornó amenazante mientras la risa se desvanecía en un susurro amenazante. Si quieres saber la verdad, deberás pagar el precio. ¿Estás dispuesto a sacrificarlo todo, incluso a tu hermana, para liberarte? Las palabras atravesaron su corazón como un puñal. Javier cerró los ojos y recordó a María disfrutando de lo simple, su espíritu indomable. Nadie se va a entregar. Lo que quiero es que todos paguen por lo que hicieron, afirmó, lleno de determinación. Las sombras se agitaron,
convirtiendo su risa en gritos angustiados. No es así como funciona. Ella ha sido ofrecida, y tú, en tu desesperación, no podrás cambiar el destino que ya ha sido marcado. Una profunda oscuridad comenzó a acumularse a su alrededor, tomando formas ominosas. Javier apretó los dientes y buscó dentro de sí el fuego que había perdido, el coraje de un niño dispuesto a luchar por su hermana. De pronto, un silencio sepulcral lo envolvió. María apareció de nuevo en su mente, su voz resonando: siempre estuve contigo, hermano. La verdad es difícil, pero el miedo es una prisión que eliges dejar atrás. Elige la luz. Con cada palabra, la oscuridad retrocedía, pero el tiempo se agotaba. Javier sabía que la batalla estaba lejos de terminar, y con un grito lleno de furia y amor, se lanzó hacia la oscuridad. La sala se iluminó y los cultistas gritaron, pero él no se detuvo. Una imagen se reveló, profundo e inquebrantable en su mente: el rostro de su hermana, la promesa que debía cumplir. ¿Conseguiría romper las cadenas que los unían eternamente a esa maldad? ¿Sería suficiente su determinación para liberar a María y a su madre de las sombras que habían tomado sus vidas? La luz vaciló, y Javier supo que el momento decisivo llegaba. Mientras la oscuridad se cernía nuevamente sobre él, una voz le susurró al oído: tu resistencia solo ha comenzado. La verdad te mostrará lo que más temes, y lo que está a punto de revelarse cambiará todo para siempre. El encandilante destello de luz se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando a Javier envuelto una vez más en la opresiva oscuridad. Las sombras vibraban a su alrededor, como demonios danzantes, susurrándole terrores pasados y futuros. El eco de la risa cultista retumbaba en sus oídos, como un tambor sin fin que buscaba desmoronar su determinación. La figura de su madre regresó brevemente, su expresión llena de desesperación. Recuerda lo que eres, Javier. Solo hay una forma de salir. El rostro se desvaneció, dejando tras de sí un vacío helado, una luz agonizante que podría extinguirse en cualquier momento. Con un estallido de coraje, Javier buscó el camino hacia la verdad. Dame lo que tengo que enfrentar. Gritó con todas sus fuerzas. Un último destello iluminó el espacio, revelando visiones de su infancia. Risas, juegos y momentos con María, llenos de la frescura de la esperanza. El dolor de perder todo eso lo recorrió como una ola gélida. Tu hermana está atrapada, murmuró una voz detrás de él. Javier se dio la vuelta. Era el cultista, los ojos resplandecían de malicia. Has llegado hasta aquí, pero ¿qué estás dispuesto a sacrificar por ella? Lo haré. Haré lo que sea necesario, respondió Javier, el temor consumido por la rabia. Su mente ardía con imágenes de sombras voraces acechando en la penumbra, dispuestas a devorar a aquellos que amaba. Entonces estarás listo para enfrentar los secretos enterrados en tu corazón, dijo el cultista, alzando en alto el reloj, un objeto que parecía latir con un pulso oscuro. El tiempo ha llegado para que descubras la verdad detrás del pacto de tu familia. Recuerda, lo que se ofrece, no se puede recuperar. Una enérgica vibración resonó en la sala. Javier sintió como el suelo temblaba bajo sus pies, el aire se tornó pesado. Recuerdos olvidados emergieron de la nada, una promesa, susurros en la noche, su madre con una mirada llena de dolor. Ellos habían hecho un trato, un intercambio tal vez. ¿Pero a qué precio? ¿Qué necesito saber?, preguntó, su voz resonante aunque dudosa. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, cúmulo de sombras ignoradas que reclamaban su atención. Lo que ofreces, el cultista sonrió. Es lo que más atesoras. Solo tú puedes decidir quién será el sacrificio. La luz que buscas siempre requiere oscuridad. Javier sintió que el aire se cortaba. Nunca les daré a María, se reafirmó, aferrándose a la imagen de su hermana, el último resquicio de esperanza en su corazón. El cultista rió, un sonido helado que causó que su piel se erizara. Las sombras son astutas, Javier. ¿Estás dispuesto a perder tu propia vida para salvarla? La oscuridad siempre busca un alma para llevar consigo. Las luces parpadearon, y por un momento, todo lo que quedaba era aquel frío terror que se apoderaba de él. La sala comenzó a desvanecerse, distorsionándose ante sus ojos. Imágenes comenzaban a fluir rápidamente, la figura de su madre siendo llevada lejos, sus manos extendidas hacia él mientras las sombras la tragaban.
Con el corazón latiendo como un tambor sombrío, Javier sintió que se acercaba a la verdad. «Voy a encontrar la forma de romper el ciclo», gritó. Pero su confianza se bañó en dudas cuando la voz de María se alzó en su mente, como un eco distante: «Hermano, devuélveme y nunca mires atrás. La verdad es oscura, y tú eres la luz». En la penumbra, Javier se dio cuenta de que el único camino hacia la liberación pasaba a través de enfrentar sus peores miedos. Las sombras lo rodeaban, más voraces que nunca, y un aliento glacial recorrió su espalda. ¿Quién sucumbirá primero? ¿La luz o la oscuridad? Mientras su mente se inundaba de terror y dudas, una puerta se materializó en el fondo de la sala. Una ventana al pasado. Javier se acercó, y al abrirla, supo que la verdad que buscaba lo confrontaría con todo el horror que había olvidado. ¿Estaba realmente preparado para lo que descubriría al cruzar esa frontera? ¿Podría enfrentar a la oscuridad dentro de sí mismo para salvar a su hermana, o la verdad se volvería su perdición? Las puertas chirriaron con un lamento antiguo al abrirse, revelando un pasillo rodeado de oscuridad. Javier sintió un escalofrío recorrer su columna. Ese no era un pasillo cualquiera, las paredes parecían susurrar, llenas de voces de aquellos que habían caminado por allí antes. Con resonancias distorsionadas, los ecos de risas y lloros se mezclaban, formando un coro desgarrador que lo empujaba a avanzar. Cada paso era pesado, como si el suelo intentara retenerlo, mientras su corazón latía frenéticamente. La penumbra lo engullía, la luz que traía consigo se desvanecía poco a poco, como si el entorno rechazara su existencia. ¿Qué hay aquí?, se preguntó, sintiendo una mezcla de curiosidad y terror. Los recuerdos de María y su madre comenzaron a alterar su enfoque, haciéndolo tambalear entre la desesperación y la determinación. Las paredes estaban marcadas con símbolos extraños, sombras que danzaban al compás de una brisa que no debería existir. Javier podía sentir su pulso en cada rincón del espacio, resonando con la historia oculta de su familia. «No, no, esto no puede ser», murmuró para sí. Los susurros aumentaron, como si las sombras se burlaran de su confusión. ¿Acaso este es el lugar donde hicieron su pacto? Un frío gélido lo atravesó y, al mismo tiempo, la angustia de la verdad lo empujaba hacia adelante. Al final del pasillo, Javier encontró una habitación iluminada por una tenue luz azulada. Las paredes estaban decoradas con retratos de hombres y mujeres que lo miraban con ojos vacíos, como si esperaran ser reconocidos. En el centro, un altar antiguo y desgastado lo llamaba. Swinging from the ceiling, a shadowy figure hovered, its featureless face turning toward him with a predatory glint. «No puedes escapar de lo que eres, Javier», resonó la voz del cultista, ampliando la distancia entre él y la tabla. «Aquí, los secretos se revelan. Aquí es donde tu madre hizo su elección y tú tendrás que hacer la tuya». La revelación cayó como un peso en su pecho. «No entiendo». «¿Qué me estás diciendo?», lanzó, desesperado. Las figuras en los retratos parecían vibrar ante su angustia. El cultista dio un paso adelante, y con un gesto, el aire se llenó de un olor mohoso, un recuerdo de lo antiguo. Cada uno de ellos sacrificó una parte de sí mismos. Pero tu familia, tu madre, eligió algo más oscuro. Algo que nunca pudo cambiar. Javier sintió que los pies se le despegaban del suelo. No, no puede ser. Su mente se llenó de imágenes de su madre, tan cálida y amorosa, ahora percibiéndola como una traidora a su propio linaje. ¿Y tú? ¿Tienes la fortaleza para afrontar la sombra que llevas dentro? La familia siempre busca un precio, continuó el cultista, acercándose peligrosamente. Y si lo ves más claro, ¿qué estarías dispuesto a vender para salvarla? No quiero nada de esto, gritó Javier, pero las visiones empezaron a girar a su alrededor. Recuerdos de su infancia se mezclaban en una vorágine de dolor. Su madre, sonriendo, mientras que sus ojos, en las sombras, murmuraban todo lo contrario. «Es tu decisión, Javier», dijo el cultista, mientras una sombra alargada se movía detrás de él. La luz se apaga lentamente, y María es la única que puede devolverla. ¿Qué elegirás, hombre o sacrificio? El peso de su decisión se hizo insoportable. Si renunciaba a su esencia por su hermana, ¿qué sería de él? ¿Y si ella ya había aceptado su destino, atrapada en un juego ancestral? Las sombras giraban a su alrededor,
amigrando una presión insoportable, y el tiempo parecía detenerse. Con el corazón hecho un nudo, miró hacia el altar. Una figura se reflejaba en la luz. Era María, con ojos tristes que pedían auxilio. Hermano, elige, resonó en su mente. La habitación comenzó a girar, las sombras cada vez más densas, y Javier supo que su tiempo se estaba agotando. ¿Podría romper el ciclo o se convertiría en un prisionero más entre las sombras de su familia? Un grito desgarrador atravesó el aire y lo llevó al borde de la locura. María, ¿cómo te salvaré? En ese momento, las sombras se lanzaron sobre él, y la respuesta se tornó inevitable. Pero había algo más de lo que ni él ni el cultista se habían percatado, un secreto aún más oscuro se ocultaba bajo la superficie. ¿Estaba todo realmente destinado a ser así? La puerta a la verdad estaba abierta, pero ahora dependía de Javier decidir si avanzaría o se dejaría consumir por la oscuridad. El grito de desesperación de Javier resonó en su mente, mientras la habitación se sacudía a su alrededor. Las sombras, antes amenazadoras, comenzaron a desvanecerse, pero su forma se volvía cada vez más confusa. Era como si el mismo espacio se dividiera ante sus ojos, revelando lo que había quedado enterrado por años, una verdad desgarradora. María. Gritó de nuevo, ahora con más convicción. La figura de su hermana se desdibujó, pero sus ojos seguían llenos de súplica. Javier sintió que el aire se volvía más pesado. Tenía una elección que hacer, pero su mente revoloteaba, atrapada entre el pánico y la necesidad de actuar. ¿Por qué? Preguntó al cultista, su voz temblorosa pero decidida. ¿Por qué deberíamos ser parte de esto? ¿Por qué mi madre? La pregunta se quedó en el aire, pesada como un albatros en vuelo. El cultista sonrió, un gesto retorcido que hizo que Javier se erizara. Tu madre estaba atrapada, como tú lo estás ahora. Este lugar, estas sombras, han consumido a tu familia por generaciones. Se hace un pacto para ganar algo a cambio de otra cosa. La sangre corre profundo, y tú eres parte de ello. En un intento por distraer al cultista, Javier empezó a buscar a su alrededor, sus ojos se movían rápidamente, notando los retratos en la pared. En cada uno de ellos, miradas vacías parecían embriagar el aire con un sentimiento de tristeza. De repente, una imagen llamó su atención. Era una ilustración de una mujer que se parecía mucho a su madre, pero con rasgos más antiguos, más oscuros. Ella lo sabía todo. Exclamó Javier, apuntando a la pintura. Atravesó esto y nunca me lo dijo. ¿Qué le hicieron? ¿Qué crees que le hicieron? Replicó el cultista, acercándose aún más. Ella hizo una elección, y ahora te toca a ti. La historia de tu familia se repite. El sacrificio es inevitable. ¿Vas a dejar que las sombras se lleven a María, tal como hicieron con tu madre? Lo que sintió Javier fue un guiño del horror, un frío interno que le hizo tambalear. La idea de perder a su hermana lo empujó hacia adelante, y al moverse, sintió que una fuerza tiraba de él, como si el destino mismo lo reclamara. Puede que sea un sacrificio, pero al menos le daría una oportunidad. ¿Qué hay de mí? ¿Qué me queda si elijo esto? Preguntó, la angustia en su voz brotaba como un río de desespero. Esa es la esencia de la verdadera entrega, contestó el cultista abriendo los brazos con teatralidad. Pero podrías liberarte o quedarte aquí para siempre, como todos los demás. Una sombra se interpuso repentinamente entre ellos, un ser amorfo que comenzó a tomar forma, quebradiza y fría. Era una figura que susurraba palabras arrastradas, como ecos perdidos. Javier sintió un terror apremiante, un grito de advertencia estallando en su pecho. No te acerques. Chilló, pero la sombra no cedía. A su alrededor, los retratos comenzaron a moverse sutilmente, los ojos de aquellos atrapados mirándolo fijamente, como si lo empujaran hacia un destino inevitable. Ellos son el sacrificio, dijo el cultista, señalando a los retratos. Pero tú puedes ser diferente. Solo necesitas decidir. Cerca del altar, Javier vio un pequeño objeto resplandeciente, una daga antigua con inscripciones que ardían en un tenue fuego azul. Era claramente un objeto ritual, con un poder que lo llamaba. Se preguntó si su madre alguna vez lo había sostenido, si había sentido el mismo impulso desgarrador.
El espíritu de la sombra se acercaba, rozando su piel con un viento helado. Esto es lo que necesitas, Javier. El precio no es solo sangre, es voluntad. ¿Estás dispuesto a cargar con esto? ¿Harías lo que sea necesario para salvar a tu hermana? Con su corazón latiendo con fuerza en su pecho, Javier se sintió atrapado. La daga era la llave para cambiarlo todo, pero a un precio que no podía aún medir. ¿Sería un salvador o un monstruo? Las sombras se reunían a su alrededor, la decisión no podía esperar. A cada segundo que pasaba, María se desvanecía un poco más. La angustia crecía, y su futuro se tornaba sombrío. ¿Tomaría la daga y continuaría el ciclo, o habría una forma de acabar con el destino oscuro de su familia? Con un grito sordo, Javier extendió la mano hacia el altar. En ese instante, el eco de una risa aterradora resonó en sus oídos, y una voz susurró: la verdadera elección aún está por venir. Y así, con el pánico corriendo por sus venas, se preparó para enfrentar sus peores miedos y revelaciones aún más atroces que lo estaban esperando en la oscuridad. Javier sintió que el tiempo se detuvo mientras su mano se acercaba a la daga. La luz azulada que emanaba de ella iluminaba su rostro, revelando el terror y la determinación que luchaban en su interior. La sombra seguía arrastrándose hacia él, un eco de su propia desesperación. «No voy a ceder», gritó, su voz resonando con fuerza. Pero la habitación vibraba, llenándose de risas crueles de los cultistas. «Siempre existirá un precio, Javier. Nunca lo olvides». El cultista líder se acercó, la sonrisa torcida en su rostro. «Eres fuerte, pero la debilidad de tu amor por tu hermana está a punto de salir a la luz». «Cállate», aulló Javier, pero el tumulto interno era palpable. Cada palabra del cultista lo empujaba hacia una elección que podría consumirlo. Mientras la daga brillaba, visiones de su madre y su hermana se enredaban en su mente. La imagen de María, atrapada entre sombras, le arrebató el aliento. «Hermano, no entregues nada». Era la voz de María, un eco de esperanza que atravesó el silencio helado. Era esa chispa que había mantenido a Javier en pie, más fuerte que la oscuridad que buscaba devorarlo. Con determinación renovada, sacó la mano de la daga. «No, no puedo hacerle esto a María». Las sombras parecieron moverse, inquietas ante su rechazo, y escuchó las risas burlonas de los cultistas intensificarse. ¿Acaso no deseas salvarla? Si de verdad la amas, entregarte es el único camino, insinuó el cultista, sus ojos resplandecían con avaricia. «No permitiré que esto continúe», gritó Javier, y de repente, una oleada de fuerza le recorrió el cuerpo. Recordó cómo siempre había sido el protector de María, el hermano mayor. A pesar de la oscuridad que lo rodeaba, la luz de su amor comenzó a brillar como una antorcha. «Prefabrique su destino», murmuró para sí, y dejó que la luz de la cruz brillara en su pecho. «Lo que quiero es romper este ciclo», lleno de energía, corrió hacia María, empujando a los cultistas con su luz. «María, despierta», gritó, y para su sorpresa, ella comenzó a reaccionar. Sus ojos parpadearon, y un destello de conciencia iluminó su expresión vacía. Las sombras gritaron de ira, lanzándose hacia Javier, pero él levantó la cruz, que ahora brillaba intensamente, purificando el aire a su alrededor. Era un resplandor tan fuerte que ahogó las risas de los cultistas. Las figuras oscuras retrocedieron, gritando como si la luz quemara su piel. «Esto se acaba ahora», aseguró Javier, sintiendo el poder de la cruz fluyendo a través de él. La energía sacudía sus manos, llenándolo de valor. Mientras avanzaba, los cultistas comenzaron a desvanecerse, arrastrados por la luz que emanaba de su fe. María, con manos temblorosas, finalmente tomó conciencia. «Javier, ¿qué sucedió?», preguntó, su voz llena de confusión. «Tenía miedo, hermano». «Ahora no. Estamos a salvo, María. Unos pasos y estamos libres de ellos», le dijo, con el corazón latiendo con esperanza. Una sombra se abalanzó de nuevo, un último intento por atraparlos, pero Javier levantó la cruz con fuerza. «Nunca más».
gritó, y una explosión de luz blanca atravesó la sala, disolviendo la oscuridad en 1000 pedazos. De repente, aparecieron columnas de luz, inclinándose hacia ellos desde el techo y liberando un torrente de energía. Los cultistas, confundidos y aterrados, fueron tragados por la luz, y sus gritos se desvanecieron. Javier y María se aferraron el uno al otro mientras la oscuridad se desmoronaba en su alrededor. Finalmente, todo quedó en silencio. Javier sintió cómo su corazón recuperaba el ritmo normal, aliviado, con los ojos fijos en su hermana. «Estás a salvo», susurró, y ella envolvió sus brazos alrededor de él, su rostro ahora iluminado por alegría, llanto y risas entrelazados los despejaron del terror. «¿Y nuestra madre?», preguntó María, mirando alrededor. «¿Qué pasará con ella?». «Nosotros luchamos por ella», dijo Javier, sabiendo que la verdad estaba lista para ser descubierta, que ahora era su responsabilidad. «Romperemos este ciclo». Mientras abandonaban el hospital, una luz cálida del sol se derramaba sobre ellos, iluminando su camino. Las mañanas del pasado podían haber sido oscuras, pero el futuro era su propio lienzo. El amor y la voluntad eran su fuerza. Ambos no tenían idea de los desafíos que aún enfrentarían, pero ahora sabían que podían confiar el uno en el otro. Era la primera vez en mucho tiempo que se sentían verdaderamente libres. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Necesitamos tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, compartid instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan vivir esta conclusión. Necesitas ser parte de esto y no esperes ni un segundo más para compartir. Todos juntos podemos hacer crecer esta comunidad.